Saludos desde la diócesis de Knoxville y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García, donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su palabra. Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón, abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro. Y así, como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en buenas obras según tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o el mar de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dijo a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Jesús lo decía para tantearlo, pues bien sabía lo que él iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los partió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Entonces Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo del tiempo ordinario, el 17º, podemos mirar nosotros que durante los cursos escolares que ven los niños en el tiempo cuando están por ejemplo, antes de salir a las vacaciones, o los cursos que ven extraescolares cuando están en vacaciones, siempre nos sorprende que los niños, al comenzar las clases, por ejemplo aquí en la escuela, hacen un momento de oración, o cantan, o por ejemplo cuando están en la escuela bíblica de los niños, siempre se abre todo con un momento de oración. Hacen oraciones sencillas y humildes, oraciones con pocas palabras, pero desde el corazón. Jesús mismo parece haber reconocido esta cualidad de los niños. En una ocasión los padres intentaban llevar a los niños a Jesús para que los bendijera, y los discípulos de Jesús, entre todos, se lo impedían a los padres. Según el pasaje evangélico, Jesús se indignó con sus discípulos. Esta es la única vez que se atribuye una indignación a Jesús en los 4 evangelios. En su indignación dice a sus discípulos: El que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. En el mismo sentido, Jesús estaba diciendo que debemos aprender a ser como niños. A menudo nos consideramos nosotros maestros de niños, pero cuando se trata de nuestra relación con el Señor, podemos aprender mucho de ellos. Los niños no aparecen con demasiada frecuencia en la historia del Evangelio de hoy, pero cuando lo hacen, suelen aparecer de forma muy positiva. Habrás notado, querido hermano, que en la lectura del Evangelio de hoy aparece un niño, un muchacho. Hace algún tiempo asistí a una reunión en la que esta lectura del Evangelio era el centro de la oración. Y mientras reflexionábamos juntos sobre esta historia evangélica, después de nuestro tiempo de oración y silencio, una persona comentó que antes de esto no habían prestado mucha atención a la presencia de los niños o de los jóvenes en esta historia. Tendemos a centrarnos en Jesús y sus discípulos y en la multitud hambrienta. Sin embargo, el joven, el niño o el muchacho, con sus 5 panes de cebada y sus 2 peces, en muchos sentidos es la clave de este suceso. En la lectura del Evangelio de hoy, Andrés, el hermano de Simón Pedro, se refiere a él de una manera que sugiere la relativa insignificancia del niño o del muchacho. Aquí hay un muchacho pequeño, un niño, con 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es eso entre tantos?
En la cultura de aquel tiempo y lugar, los niños eran rara vez el centro de atención. ¿Cómo pueden serlo hoy? Se les solía pasar por alto, se les valoraba más como adultos en espera que por lo que eran en sí mismos. Sin embargo, a diferencia de Andrés, Jesús no considera insignificante la presencia de este niño pequeño, con sus escasos recursos. Sabe que si el muchacho está dispuesto a apreciar pequeña porción de comida, puede suceder grandes cosas. De hecho, según la lectura del Evangelio, Jesús satisface el hambre de la multitud con los 5 panes y los 2 peces de este muchacho. Quizá nunca sepamos qué ocurrió exactamente aquel día, pero la lectura del Evangelio nos sugiere que el Señor puede obrar poderosamente a través de recursos muy insignificantes para muchos, como lo que un pequeño niño y sus propios panes y peces podrían dar. Queridos hermanos, nuestros recursos humanos, por inadecuados que sean, importan mucho para el Señor. Si ofrecemos nuestros escasos recursos al Señor, si los ponemos a su servicio, Él puede obrar a través de ellos más allá de todas nuestras expectativas. Lo único que el Señor nos pide es que seamos generosos con lo que tenemos, por poco que sea. Y Él actuará con nuestra propia generosidad de un modo que nos sorprenderá. El modo de actuar del Señor es distinto del modo de actuar del mundo. San Pablo se dio cuenta de que el poder del Señor a menudo se perfecciona en la debilidad. En esta ocasión el Señor obró poderosamente al servicio de una gran multitud a través de la debilidad de un pequeño muchacho en sus escasos recursos. En estos tiempos, queridos hermanos, en los que somos conscientes de cada vez del declive de la iglesia, en la cultura, del declive de la presencia de los padres en las familias, puede ser bueno recordarnos a nosotros mismos que el Señor puede obrar poderosamente a través de la debilidad. Podemos caer fácilmente en el derrotismo. La pregunta de Andrés tenía un tono derrotista. ¿Qué es eso entre tantos? ¿Qué es esto tan poco para todo esto? Al igual que el comentario de Felipe, 200 denarios solo bastarán para darles un trocito a cada uno. Sin embargo, en cuanto Jesús oyó hablar del niño con los 5 panes de cebada y 2 peces, se puso en acción, y la acción incluía la oración. Ordenó a sus discípulos que hicieran sentarse a la multitud, oró en voz alta a Dios por los pocos recursos del pequeño, y luego alimentó a la gran multitud. El derrotismo, el abatimiento, nunca puede ser una opción para Jesús, y tampoco puede serlo para nosotros, sus seguidores. El Señor ve fuerza en la debilidad, y en estos tiempos necesitamos esa visión inspiradora del Señor. Es significativo que una vez que la multitud fue alimentada, inmediatamente quisieron que Jesús fuera parte de su imperio, y que entrara al mundo a través de la fuerza. Y querían tomarlo por la fuerza y hacerlo rey. En respuesta, Jesús escapó a las colinas de Galilea. Somos seguidores de un Señor cuyo reino no es de este mundo, y cuyas maneras de obrar no son de este mundo. Y ahí reside la verdadera esperanza de nuestro Dios. Que nuestra Madre María nos ayude, queridos hermanos, a que todos los recursos que tengamos, aunque sean pocos, los pongamos al servicio del Señor. Feliz domingo para todos.